Bueno, y en este día viernes 18 de febrero estamos con nuestro podcast constituyente en una semana. Uno a veces siente que todas las semanas son claves, pero si una semana es clave es esta, porque es la semana en que el Pleno de la Convención Constitucional comenzó a votar ya las normas. De hecho, el día de ayer, día jueves 17, uno entiende que lo que se votó, los artículos que se votaron ya van al texto, el borrador, digamos, que se va a elaborar y que se va a someter a la votación de la ciudadanía. Por lo tanto, estamos entrando ya en tierra derecha y cosas que están ocurriendo ya son concretas, ya son firmes. Y por eso que en esta edición de hoy con Marcela Cubillos y Germán Concha, como cada viernes, es un momento muy importante y muy especial. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en un día viernes, en la mañana de febrero. Marcela Cubillos, como siempre, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu visión, cuáles son, a tu juicio, los momentos más relevantes de esta semana en la convención? Bueno, hola a todos. Yo creo que en los dos temas que se votaron esta semana, uno que es sistemas de justicia y otro que es forma de Estado, hacer como un barrido de lo que es relevante. La gente tiene que entender que aquí son distintas instancias. Se vota en general, que es un trámite que ha resultado ser bastante inútil porque se vota en general cada artículo y después se vota 2 días después en particular el mismo artículo. Pero si un artículo no conseguía los 2/3 en general, tenía que volver era rechazado, tiene que volver a la comisión. Y después cuando se votan en particular los artículos, si consiguen 2/3 ya son texto de la propuesta constitucional. Si no consiguen 2/3 y no consiguen ni siquiera la mayoría, mueren. Pero si consiguen la mayoría, vuelven para ser presentados de vuelta con una nueva redacción. Es la segunda vía simple que tienen. Claro, y esa es la segunda vía porque si ahí no consiguen 2/3, mueren ahí. ¿Qué pasó? Yo diría que lo esencial en los sistemas de justicia que se votó, primero es que se acaba el concepto, pero que no es solamente un concepto de poder judicial. Eso se aprobó incluso en particular ayer, que ya no se llama poder judicial, no se llaman tribunales de justicia, sino que se llaman sistemas de justicia. La verdad es que uno dice que ni Venezuela llegó tan lejos, porque Venezuela tiene un capítulo en que habla de poder judicial y sistemas de justicia, pero no elimina poder judicial. Y no es un tema semántico para que la gente entienda. Es bien distinto considerar a la justicia como un poder del Estado dentro de la separación de poderes en una democracia liberal que equilibra, que es contrapeso al poder político, a considerarlo un sistema más. Pero aquí eso ya se aprobó y ya es texto, sistema de justicia. Lo otro grave que se aprobó en esto es que se le da instrucciones a los jueces. Nosotros conocemos en el Estado Democrático de Derecho, ¿no es cierto?, que los jueces votan de acuerdo a la ley, y esa es la garantía que tienen todos los ciudadanos, y una certeza jurídica, justicia ciega se llama, ¿no es cierto?, que es la ley la que te juzgan de acuerdo a la ley. Bueno, ahora ya no. Otro artículo que ya quedó escrito es que los jueces tienen, en cualquiera sea su competencia, tienen que resolver con enfoque de género. ¿Qué es esa cuestión? ¿Te fijáis? O sea, instrucciones a los jueces, cuando la verdad que basta que digan, y necesario que digan, que fallan conforme a la ley. Eso ya también quedó escrito en la propuesta porque se aprobó también en particular. Otra cosa que se aprobó también en general y particular es esto del pluralismo jurídico. Se aprobó, pero no se aprobó la forma en que se implementa. Pero ya se aprobó que van a existir entonces distintos sistemas jurídicos, unos para indígenas y otros para el resto de los chilenos, lo que la gente ya empieza a preguntar, ¿esta es una constitución para los indígenas o es para todo el país? Y esto es muy grave la forma en que se ha dado. El artículo original decía que coexistían 2 sistemas, o sea, más de un sistema, porque pueden ser muchos, o sea, cada uno por pueblos indígenas, en igualdad de condiciones, y no había ni siquiera una derivación a la ley, ni siquiera un límite. Yo lo dije ahí y lo vuelvo a decir. Incluso Bolivia, en su constitución, es mucho más cuidadoso porque establece la justicia indígena campesina ellos y lo deriva en una ley, en la misma constitución, que es la ley de deslinde jurisdiccional. Y esa ley le pone cualquier cantidad de límite, excluye de la justicia indígena delitos de la gran parte del derecho penal, incluye muchas ramas del derecho, en materia civil también muchísimas. Entonces, esto era bien loco, el texto inicial, en que decía 2 sistemas de justicia o más coexisten en igualdad de condiciones. Bueno, se aprobó ayer que va a haber pluralismo jurídico, pero no se aprobó bajo qué fórmula, y eso volvió a la comisión. Pero es muy difícil que no vuelva de una manera bastante similar por la presión y el dominio que han ejercido en esta convención los pueblos originarios. Entonces, la verdad que la gente tiene que entender que usted va a ser más o menos responsable de un hecho según sea indígena o no indígena. O sea, y eso está bien. Hay países que ya han ido avanzando en materia de pluralismo jurídico, pero con muchísimos límites y con muchísimas restricciones, y siempre sometiéndolo al final a la legislación común,
y exigiéndole respeto a los derechos esenciales. Eso más o menos en sistemas de justicia. Y después en forma de Estado, que yo diría que es lo más grave de lo que se ha aprobado, porque ahí sí que nos cambian el país. O sea, podríamos decir que el día antes, no sé, éramos un determinado país y amanecimos completamente distintos después de esta aprobación. Si antes o hoy día somos un Estado unitario y descentralizado, pasamos a ser un Estado regional, plurinacional, intercultural, que no son solo eslogan y conceptos. ¿Te fijas? O sea, si hoy día Chile se divide en regiones, la propuesta nos divide en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Si antes el orden político era nacional, ahora cada región se puede dar su propia organización política, administrativa y financiera. Cada región se da su estatuto, o sea, cada uno tiene su mini constitución, aprobada por estas asambleas legislativas regionales. Todo esto se aprobó en general. Lo único que no se aprobó fueron las competencias específicas de las asambleas legislativas regionales, pero asambleas legislativas por región se aprobaron. Entonces, aquí lo que se hizo en grandes términos no tiene nada que ver con descentralización, no tiene nada que ver con desconcentrar poder, se le dio mucho más poder a los políticos, mucho más burocracia, y se crea un sistema que es completamente inmanejable. Y aquí sí, lo vamos a conversar después, pero en el centro de esto y en lo otro está la división del país. Por un lado, en identidades por origen, y acá para fomentar discursos identitarios entre regiones, porque obviamente que las regiones tienen realidades muy distintas, y esto lo único que hace es favorecer ese discurso identitario de unas regiones contra otros. Termino con esto, piensa que llegaron al límite de proponer en su propuesta, que se aprobó, un artículo en que a ti te aseguran que tú en realidad siempre vas a poder circular libremente entre una región autónoma y otra. Oye, pero de verdad que cómo vamos a tener que agradecer ese artículo si Chile es uno solo y un solo territorio, pero eso que es tan obvio, en ese microclima de la convención no es obvio que Chile sea un territorio, somos muchos territorios según ellos, y tienen que poner un artículo que diga, en realidad, no, tú vas a poder circular libremente. Germán Concha, ¿cuál es tu mirada de esta semana tan crucial en la convención? Hola, ¿cómo están? A ver, yo, de todo lo que planteaba Marcela, sobre todo lo último, que tiene que ver con la forma de Estado y con la estructuración que se le intenta dar nueva, no podía sino acordarme de la frase que está en el sello de Estados Unidos, Pluribus Unum, que es la idea de la Constitución y el sistema institucional americano, hacer de varios uno, porque lo que la Constitución busca, y Estados Unidos no solo es el más conocido sistema federal, sino que es el inventor del sistema federal en el mundo. Bueno, aquí pareciera ser que estamos intentando exactamente lo contrario, que en vez de estar tratando de diseñar un sistema que una al país, que mantenga la unidad de un solo país, aquí lo que estás buscando es cómo lo desintegro. Entonces, cada vez que miras más las propuestas, que analizas lo que está haciendo, tú dices, esto no, primero no tiene ningún antecedente concreto, un sistema que funcione en los hechos así. Y por lo tanto, estás diciendo, esto es otro intento más de traer de un laboratorio, que no sabemos dónde está, digamos, pero de un laboratorio un diseño que no se ha aprobado en ninguna parte y que no se ha aprobado con resultados positivos, que sea de nuevo, comparando con lo que hay, mejor que lo que hay. Y en segundo lugar, por lo que se dice, por la manera en que se frasea, por las explicaciones que se dan al probarlo, tú dices, aquí no hay ningún interés de hacer de varios uno, que es el rol de las instituciones, el rol de la Constitución, el rol de un sistema razonable. Aquí lo que tú quieres hacer es desintegrar. Ya se ha dicho por varios analistas que aquí hay un ambiente, un cierto olor, se podría decir, a separatismo. Es que antes del separatismo incluso, esto es anarquía, si esto no funciona. Hay demasiadas partes donde tú dices, esto no va a funcionar, va a ser una crisis permanente. Porque lo que dice Marcela, hay que decir que se puede circular de un lugar a otro. Bueno, y entonces después si quieres intercambiar productos, si quieres hacer distintas actividades transfronterizas, vamos a empezar a hablar que entre las regiones hay fronteras de verdad, y entonces van a haber guardias en cada región, las comunas también. ¿Qué va a pasar con la distribución de la fuerza pública? ¿Qué pasa con los impuestos en un sistema de esta lógica? O sea, los sistemas federales tienen una compleja estructuración en ese sentido. Para dar un ejemplo, todas las personas que habrán estudiado, visto, incluso basta ver el monumento a Lincoln en Estados Unidos, se dice que Lincoln, el gran tema con él es que es el salvador de la Unión, precisamente es el que se jugó porque el país fuera uno solo.
les costó una guerra civil estabilizar el sistema federal. Entonces, tú ahora lo que haces es construir todos los elementos para que lo que haya en Chile sea anarquía, porque eso es lo que está generando un mecanismo que va directamente hacia la anarquía, por lo que estaba exponiendo Marcela, y que abre la puerta al separatismo, pero el separatismo de las maneras más raras. Leí, no sé si ya a esta altura, no sé si leí bien o mal, digamos, porque uno le dice no puede ser cierto, pero dice las regiones autónomas, porque además todo es autónomo. Entonces, si todo es autónomo, entonces ¿cómo gobiernas algo que todo es autónomo? Pero leí que se decía que las regiones podían hacer grupos entre ellos, aunque no hubiera continuidad geográfica. Entonces ya eso es, pues esto sí que ya no sé cómo funciona. Solo concluiría diciendo que recuerdo haberle oído al presidente electo que él quería que cuando dejara el cargo tuviera menos poder que cuando lo entregó. Yo temo que el problema es que con esta constitución no va a tener país. Ese es el tema, no va a haber país cuando tenga que entregar. Oye, sombrío el panorama, ¿qué quieren que les diga? Pero déjenme hacerle una pregunta. Después de lo que ocurrió en esta semana, yo sé que falta todavía porque de las 7 comisiones se han votado contenidos de 2, o sea, todavía falta mucho camino por recorrer, pero hoy día ya a esta altura, terminada la primera semana de convención, distintos analistas, distintos observadores del proceso tratan de decir, bueno, ¿cuál es el meollo de lo que está ocurriendo en la convención? Para tratar de un poco de explicar, porque muchos de estos conceptos son muy complejos para la sociedad en general, digamos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que de verdad está ocurriendo? Hay algunos que dicen que lo más complicado, lo más grave es el tema este de la plurinacionalidad, ¿no? Que terminaría un poco lo que estamos hablando recientemente. Otros, veo a Carlos Peña, por ejemplo, hoy día escribiendo en el Mercurio, el propio Mercurio se juega ahí con un artículo diciendo que aquí el meollo son las normas identitarias, ¿no? Que ese es realmente el nudo o el eje más complejo, porque, bueno, se acabaría la igualdad ante la ley, ustedes lo acaban de decir hace un rato, esta nueva visión de la sociedad chilena, de la vida chilena, que es lo que está planteando. Max Colodro dice también hoy día en la prensa que el problema más bien, el meollo, va a ser cuando lleguemos al tema del derecho a propiedad, los recursos naturales, la provisión de bienes y servicios asociados a los derechos sociales, cuestión que aún no entramos, y él, la tesis de él es que el Partido Comunista, eso es lo que verdaderamente les interesa. Si ustedes tuvieran que decir, tanto por ti, Marcela, ¿cuál es el meollo de lo que está ocurriendo en la convención? ¿Cuál dirías tú que es? A ver, yo hasta ahora diría que 100% el tema de una constitución identitaria, que divide, uno podría decir, primero una constitución indígena, lo he dicho desde el día 1, porque esta es una convención que está de rodillas ante los representantes de los pueblos originarios. Pero seamos muy claros, ante los representantes de los pueblos originarios que llegaron con una agenda ideológica muy marcada. O sea, esta es una agenda completamente indigenista y la convención de rodillas. Y no se atreve la izquierda, que es la que tiene la mayoría, nosotros siempre nos oponemos, a decirle que no a nada. Entonces, ahí donde está el tema de lo plurinacional, o sea, ya se acepta con naturalidad, ¿no es cierto?, que somos muchas naciones dentro de un Estado, que son muchos territorios, derecho de propiedad, ya hay indicios, ¿no es cierto?, cómo va a quedar. Tu derecho de propiedad, el nuestro, queda mucho más debilitado que la propiedad indígena. Si no pueden haber derechos de agua, para los indígenas sí, obviamente, etcétera. O sea, esto es claramente una constitución al servicio de identidad, por una parte indigenista y por otra de la ideología feminista, pero de la ideología, bueno, indigenista además de una manera muy absurda, o sea, vuelvo a decir, peor que Bolivia, que tiene más del 60% de población indígena declarada por el censo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es completamente irracional lo que está pasando en este texto. Y otra, en el tema del feminismo, lo mismo, porque una cosa es apuntar, ¿no es cierto?, a la proyección de mujeres, todos estamos de acuerdo en ayudar a que puedan participar de la mejor manera posible, en avanzar en paridad, etcétera, pero algo muy distinto es que tú tengas durante todo el texto constitucional este cruce identitario de género de manera tan irracional como es darle instrucciones a los jueces cómo tienen que fallar. ¿Qué significa fallar con perspectiva de género, por ejemplo, en la justicia y familia? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué va a hacer un juez cuando tiene un juicio entre una madre y un padre? ¿Qué es lo que es fallar con perspectiva de género? Entonces, es brutal lo que se está haciendo en identidad. Y el problema es de fondo, para que la gente entienda también. Aquí el Partido Comunista abandonó, ¿no es cierto?, hace años la lucha de clase, pero la cambió la ideología comunista, porque ya no es el Partido Comunista, porque es una ideología compartida por varias más izquierdas, por las identidades, porque es dividir.
porque las identidades por definición son de unos contra otros, no unen. Cuando tú vas dividiendo el país en diversas identidades, ya sea indígena, por género, por regiones y muchas otras, lo que haces es atomizar, dividir, generar los espacios para un discurso de unos contra otros. Y yo creo que eso es lo más delicado, unido a una estructura de poder que la mezcla es muy mala. La mezcla es muy mala, porque aquí, ¿de qué te sirve que algo quede entregado a la ley cuando probablemente quede entregado a una cámara unicameral plurinacional, con quórum simple? Porque yo escuchaba ayer a alguien hablar con alguien y me decía, no, pero en el fondo las leyes de quórum, no, se acaban. O sea, con quórum simple, porque van a tener probablemente los votos para tener leyes simples. Con asambleas regionales, que hasta ayer, y no sé cómo va a volver al Pleno, podían tener sus propias legislaciones laborales, tributarias, etcétera. Entonces, la mezcla, y sin tribunal constitucional, y con una justicia bastante más de rodillas que la que tenemos hoy día. Entonces, la mezcla de estructura de poder político, más este discurso identitario que se está plasmando en el texto de la Constitución, creo yo que es lo más delicado para la democracia y el Estado de Derecho. Germán Concha, para ti, ¿cuál es el meollo, cuál es el eje de lo que está pasando en la convención? A ver, lo que pasa es que cuando empezó este discurso hace años atrás, en términos de que había que cambiar la Constitución completa, que no se trataba de una reforma a ciertas instituciones o a tales o cuales disposiciones, como había sido la discusión hasta el año 2005, sino que esto era todo. Lo que se planteó fue que se requería un proceso destituyente. Recuerden que esa era la expresión, que hay que hacer un proceso destituyente, que tiene mucho que ver con la lógica de la deconstrucción. Aquí lo que hay que hacer es desmontar lo que hay, porque yo entiendo que lo que hay, yo no, el que lo propone, entiende que lo que hay es un sistema que produce los males enteros de la sociedad. Por lo tanto, si yo quiero un Chile nuevo, y aquí uso la expresión típica de la izquierda, que siempre andan tratando de construir el hombre nuevo, no han logrado decir cuál es, ni ha aparecido en ninguna parte, pero siempre andan tratando de construir el hombre nuevo. Bueno, si quiero el hombre nuevo, ese hombre nuevo solo surge si yo desmonto todo lo que hay. Entonces, aquí, todas estas cosas que se han planteado, las nuevas maneras, el postmarxismo, los nuevos grupos, los reemplazantes del proletariado clásico, que son estas identidades, que es la manera del marxismo de tratar de reflotar cuando el sistema y la historia le demuestran que su tesis de que el proletariado iba a ser cada vez más pobre, etcétera, que no funciona, entonces van a estos nuevos grupos. Todo esto está junto. Tiene razón Max, lo que tú citabas de Max Colodro, espérate que empecemos a discutir, o que empiecen a discutir los derechos fundamentales, lo que va a pasar en materia de derechos sociales, etcétera. Ahí viene otra conversación, pero que todo encaja en esta idea de que tengo que desmontar. Yo creo que aquí está, si uno quisiera usar una frase central en esta materia, lo que se ha dicho por varios, que la Constitución establece el mundo de Caín, entonces hay que desmontar el mundo de Caín. Para los que no se acuerdan, la frase sí, me va a tomar 2 minutos, perdón, pero me va a alargar 2 minutos para explicarla, para que se entienda de lo que estoy hablando. Esta idea de que está en la Biblia, cuando Yahvé le pregunta a Caín por su hermano, ¿qué pasa con tu hermano? Y Caín contesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y entonces ven, el sistema, la Constitución, el orden institucional lo que hace es defender el egoísmo, porque la respuesta es egoísmo puro. La imagen es muy bonita, es muy gráfica en ese sentido. Lo que pasa es que está muy tergiversada, porque la historia empieza antes. Lo que ese cuento nos ha dicho, porque ese es un cuento, porque altera la historia verdadera que está en la Biblia, la historia de verdad es que Caín a esa altura ya asesinó a Abel, porque Caín es el primer asesino, y asesinó a Abel por envidia, porque el problema de Caín es que Yahvé prefería los sacrificios de Abel a los de él, y entonces Caín resiente, envidia y resiente, y como la envidia, y esto el psicoanálisis lo ha demostrado, se satisface solo destruyendo lo envidiado, porque no es que yo quiera tener lo mismo, es que a mí me molesta tanto lo que envidio que lo tengo que destruir, entonces mata. Entonces el mundo de Caín no es un mundo de egoísmo, es un mundo de envidia y de resentimiento. Y eso es muy peligroso, porque la envidia y el resentimiento es un sentimiento que tenemos los seres humanos todos muy cerca. Es muy fácil que caigamos en él. Y como principio social es muy grave, porque desata lo peor del ser humano. Y lo que hay aquí es un esfuerzo por ir hacia el mundo de Caín, pero es el mundo de Caín de verdad, que es el mundo de Caín que se basa en la envidia y el resentimiento. Si la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, no es la respuesta de un egoísta, es la respuesta de un asesino que está tratando de ocultar lo que hizo. Y tú miras
todo lo que está pasando. Dice, ¿qué es lo que hay de común en todo esto? Ideológicamente, un esfuerzo por exacerbar la envidia y el resentimiento todo lo más que se puede. ¿Para qué? Para dividir, para fragmentar, para poner a unos en contra de otros. No es nada nuevo frente a la ideología marxista, pero eso es unos en contra de otros. Por eso te decía al principio, aquí no se está tratando de hacer de varios uno la clave del éxito de Estados Unidos, sino que desintegrar al uno que tenías. Ese es el objetivo al final. Marcela y Germán, para terminar, una última pregunta, ya estamos en el límite del tiempo, pero ¿qué se hace frente a esto? Hoy día José Joaquín Brunner, en el Mercurio, por supuesto que él no es ciego ante lo que está pasando, ¿no? Que hay aquí un impulso revolucionario, un poco como lo describe también Germán, de lo que está pasando, pero él dice que igualmente peligroso a ese clima, ¿no? el que hemos visto, es el tema de generar o proponer un rechazo anticipado hacia el trabajo de la convención para tratar de desprestigiarla y en el fondo partir ya cuando llevamos recién en la primera fase, ¿no? De la fase decisiva, empezar inmediatamente a hacer campaña por el rechazo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? ¿Qué se hace frente a una situación como esta, Marcela? Sí, a mí no me gusta la discusión prematura en esto por una razón muy, muy fundamental. El plebiscito de salida es de una naturaleza completamente distinta al plebiscito de entrada. Entonces, todo eso del rechazo, el rechazo anticipado, eso era un plebiscito inicial de este tema. Ahora, a mí no me gusta porque creo que el plebiscito final, el peso de la prueba lo tiene la convención. Aquí la gente no le dio un cheque en blanco a los convencionales, les dio una tarea por un año de hacer una propuesta constitucional. Y por lo tanto es esa propuesta la que va a ser sometida a evaluación de la ciudadanía. Entonces me parece que cualquier cosa que empiece a distraer de antes, el que la gente evalúe ese texto y la pega de los convencionales, confunde, politiza, reduce los apoyos, etc. Entonces yo siento que aquí no, que aquí lo que hay que hacer es seguir avanzando, que la gente se entere de lo que se está legislando y que al final pueda hacer una evaluación de decir, a ver, les entregamos aquí una pega, ¿me gusta o no me gusta el resultado de su pega? Porque ese plebiscito no va a tener nada que ver con la Constitución del 80, que fue un plebiscito, la verdad, el de entrada, sino que aquí hay gente que lleva 13 años diciendo que quería hacer una constitución nueva, que lo quería hacer a través de una asamblea constituyente. Bueno, aquí han tenido asamblea constituyente con normas anómalas para elegirse, han tenido un año, me gusta o no me gusta la pega que hay. Y la gente va a tener que entender que no hay ningún drama si no le gusta la pega que le ofrecieron, porque precisamente puede volver el poder constituyente al Congreso donde nunca debió haber salido, cambiar la constitución, hacer una nueva, etc. Pero siento que lo otro empieza a reducir el discurso, porque aquí lo que verdaderamente va a estar en tela de juicio es el texto que propongan. El peso de la prueba lo tiene la convención y sobre todo la mayoría que la hegemoniza. ¿Qué opinas tú sobre eso, Germán? No puedo estar más de acuerdo con Marcela. Yo creo que plantear hoy día el rechazo al texto es contestar ideología con ideología en el fondo. Es decir, mira, porque lo estás haciendo tú, porque esa es la mayoría, entonces no. Y además es licuar lo más importante en política, que es la responsabilidad. Si aquí hay una mayoría, que es la coalición que respalda al presidente electo, que se tiene que ser responsable del texto. La coalición que respalda al presidente electo, todo el entorno no gobierno, tienen que hacerse responsables de lo que está pasando. Sí, perdón la comparación y no quiero burlarme, pero esto no lo están haciendo los marcianos. Esto lo están haciendo chilenos que tienen la decisión de hacer esto, que respaldan un determinado gobierno, que responden a una cierta visión y que tienen ciertas preferencias políticas. Entonces lo lógico es que primero el país tenga claro quién propone y aprueba esto, quién es el dueño de esto, quién es el autor, de quién son estas ideas, qué es lo que producen, etc. Y lo que se ha venido haciendo, analizar, discutir, estudiar, hacer propuestas alternativas. Y cuando esté el texto entero en la mano, veamos qué es lo que dice ese texto entero y hagamos el esfuerzo de compararlo con lo que hay para ver si es mejor o peor, línea por línea, texto por texto. Pero que los que hegemonizan esto y tienen mayoría para hacer lo que quieren, no tengan nunca la excusa de decir, no, es que no me dejaron hablar, no, es que si me hubieran dejado lo habría hecho mejor. No, señor, si tiene todas las oportunidades para hacer lo que quiera, para presentar un buen texto según lo que a usted le parece, pensando en Chile. A ver,
demuéstrame si fue capaz de redactar un buen texto pensando en Chile y discutamos eso cuando esté. Lo otro me parece cerrarse antes de tiempo y no solo, insisto, contestar ideología con ideología, sino que hacer algo que es aún más grave en política, que es permitir que las personas no asuman la responsabilidad que tienen que asumir. Aquí la izquierda chilena, la hegemonía de la convención y en general la coalición del nuevo gobierno, que no tiene nada de malo que esa sea la coalición, si ganó, esa coalición tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo, sin excusas. Tiene la mayoría para hacer lo que quiera, bien, ¿qué es lo que hace con esa mayoría? Marcela Cubillos, Germán Concha, muchas gracias de nuevo por un nuevo podcast constituyente en este día viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.